agradecemos a Adriana Gonzalo para hablar del tema de ciencias sociales, pero me gustaría que Carlitos presente a Adriana. Bueno, hoy contamos aquí con la presencia de la doctora Gonzalo. Adriana es directora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, doble dependencia del CONICET y la UNL. Y la idea es poder charlar un poquito con Adriana, entre todos los que estamos en la mesa, de qué representa las ciencias sociales. No una cuestión específica del tema del trabajo, sino de las ciencias sociales en la condición actual, donde se pone en tela de juicio si es necesario, si no es necesario, si hay que estudiar. Uno escucha los comentarios de las autoridades nacionales y todo el tiempo el castigo viene sobre la ciencia social. Entonces me parece importante poder charlar y resaltar la importancia que tienen, porque ya nos va a contar Adriana, son fundamentales para entendernos como sociedad, para saber dónde estamos y tener una mirada crítica de la sociedad. Entonces, como primera medida, Adriana, cuando hablamos de ciencias sociales, ¿qué áreas incluimos? ¿Qué es lo que la gente debería saber que se incluye cuando nos referimos a la temática ciencias sociales? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación, gracias especialmente a Carlos. Bueno, yo me dedico básicamente a filosofía de la ciencia, así que la pregunta viene bien porque va a tener una respuesta epistemológica. Hay que pensar que las ciencias sociales nacieron a mitad del siglo XIX, más o menos. Hubo varias denominaciones: ciencias humanas, en alemán las Geisteswissenschaften, ciencias del espíritu. Ciencias sociales es la denominación que fecundó y que es la denominación en realidad que viene de Comte, del positivismo francés. Y ahí, en esta delimitación de las ciencias como ciencias sociales y separación de las naturales, hubo mucho debate en su momento que todavía sigue vigente. Si hay una diferencia central entre esto que llamamos ciencias sociales y lo que llamamos ciencias naturales. Entonces, el debate en el 19 era positivistas versus comprensivistas, ¿no? O sea, las ciencias sociales son una más dentro del conjunto total de las ciencias, el modo del positivismo kantiano, sin una distinción básica ni de metodología, ni de objetivos, etc. O la visión de Windelband, Rickert y estos autores comprensivistas, casi todos alemanes, que pensaban que había un objeto particular en las ciencias sociales. El sujeto humano, el sujeto social, es un sujeto particular cuyas conductas no dejan regirse por leyes, por ejemplo, que hay la insistencia en lo único y particular del hecho histórico, individual o social. Y estas dicotomías, creo yo, fueron siendo zanjadas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, mi visión hoy en día es que hay una integración muy fuerte, mucho más fuerte que lo que se tenía un siglo y medio atrás, entre lo que llamamos ciencias naturales y sociales. Y habría que ver qué límites hay, porque si pensamos, vamos a suponer un ejemplo, la biología, en particular la ecología, la paleontología, la biología social, y si uno dice, bueno, ¿cuál es el objeto ahí? ¿No? O pensás al revés, en las sociales, la gente que hace psiquiatría, su relación con la neurofisiología, la gente que hace psicología del área neurológica también, la gente que hace sociología empírica o sociología económica, cuáles son los métodos diferentes que utilizan en relación con otras ciencias. Entonces, me parece que hay un punto acá central, que es que los límites se fueron corriendo y hay mucha más integración actualmente que la que había antes. De modo que cuando vos, que te referiste al Estado Nacional y a la visión que tiene el Estado Nacional sobre las sociales, hay un gran desconocimiento, en primer lugar, de lo que se hace en las sociales, porque lo que yo te estoy diciendo es, no hay un campo tan específico y particular, salvo en algunas áreas que sí las hay, porque vos decís, bueno, pero esto que vos también comentaste, Carlos, hay un área de reflexión particular sobre lo humano y lo social, las áreas más críticas, si vos querés, de las ciencias sociales, que no son abarcadas por otras ciencias. Pero si no, la relación es estrecha. Entonces, cuando se quiere enfocar
específicamente a las ciencias sociales y hasta ridiculizarlas, porque hemos sido víctimas de muchas ridiculizaciones tomando títulos de trabajos presentados en congresos, donde la gente lo que hace es poner un título para llamar la atención, sí, como una producción científica de un paper, cosa que es totalmente equivocada. Pero además, viste, el Estado ha puesto énfasis en determinados objetos de las ciencias sociales. El problema de género es un problema que ideológicamente tienen ellos como un conflicto. Y entonces se emparentan directamente a las ciencias sociales con la problemática del género. Es una temática importante de las ciencias sociales, pero hay muchísimas otras temáticas. Y luego hacen esto en esto que te decía antes de ridiculizar, porque sesgan absolutamente la mirada sobre la problemática, ¿viste? Ojalá la tomaran en serio, porque es una problemática para investigar mucho. Pero bueno, es así la perspectiva que yo veo es que la mirada que se tiene es completamente ideológica y que hay gran parte de una mirada ideológica y por otro lado hay un gran desconocimiento que Carlos, vos también lo podés ver que pasa en todo el sistema de ciencia y técnica en el país, ¿no? Sí. La ciencia social es el discurso, pero hoy está frenado todo. No hay estrategia, no hay planificación. Bueno, o hay una planificación que va en desarmar todo el sistema. Sí, aquí en Santa Fe, ¿quiénes y en dónde se forman en ciencias sociales? Bueno, desde hace más o menos 25 años, este año se cumplen 25 años, existe la carrera de filosofía dentro de la UNL. Hay que pensar que la carrera en realidad empezó hace muchos años antes, viste, cuando se hace la excisión dentro de la UNL, la carrera quedó en la ciudad de Rosario, pero bueno, que en la ciudad de Santa Fe se abrió la carrera en esa fecha que te digo, y después se abrió unos 5 años después Sociología, y Ciencias Políticas fue compartida con la Universidad de Rosario y después quedó autónoma en Santa Fe. Esas son carreras nuevas que tenían como objetivo el desarrollo de las ciencias sociales en la UNL, que fue un ámbito que tradicionalmente, viste, estuvo orientado hacia las ciencias jurídicas por un lado, y aunque la denominación sea jurídicas y sociales, no había mucho desarrollo de sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y por otro lado las carreras típicas y tradicionales en Santa Fe, que eran las ingenierías, sobre todo de ingeniería química en adelante. Existían un conjunto de carreras que en su momento eran profesorados, primero con la Escuela de Profesorado, después la Facultad de Formación Docente en Ciencias y después la Facultad de Humanidades y Ciencias, que es el título actual que tiene la Facultad de la donde UNL. Soy docente. Ah, bien. Y entonces, geografía, historia, letras eran las áreas tradicionales de las humanidades, porque además no nos olvidemos que también había matemáticas ahí también, y biología, o también biodiversidad. Así que ese es el ámbito. Y la carrera de Ciencias Jurídicas, a su vez, fue también incorporando a lo largo de las últimas décadas carreras y posgrados en Humanidades y Sociales. No nos olvidemos que tenemos también doctorados compartidos. Tenemos el doctorado en Ciencias Sociales y el doctorado en Humanidades. Y además hay un montón de carreras específicas y de maestrías, etcétera, que muchas fueron conformadas entre distintas facultades, en la mayoría de los casos entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y las de Humanidades. Eduardo, querías comentar. Para los que veníamos de las ciencias naturales o influidos por ellas, lo que decías de ridiculizar, sobre todo los que estábamos muy influidos por Mario Bunge, en aquel momento el psicoanálisis era el objeto fóbico casi. Claro. Después pude conocer algo más de las sociales, las metodologías cualitativas, las cuantitativas, pero considerando que una ciencia de una no ciencia se diferencia no por el objeto de estudio, sino por el método que utiliza. Dentro de las sociales, ¿sigue habiendo algunos límites en el que ustedes dicen esto es ciencia social y esto otro no? Estoy pensando en las encuestadoras, en ese tipo de estudios que usan métodos no probabilísticos o
cosas de ese tipo. Sí, hay una tradición entre metodologías cuantitativas y cualitativas. Y en verdad tiene que ver también con el tipo de enfoque que hacemos con grupos humanos, ¿no? Hay veces que para acceder al estudio de un grupo humano, sobre todo los antropólogos, tienen que idear determinadas estrategias de acercamiento y empatía con el objeto de trabajo. Y entonces allí hay metodologías más adecuadas, que son las de investigación participativa o metodologías cualitativas. Y por otro lado tenés áreas como las áreas socioeconómicas, que trabajan con modelos probabilísticos, matemáticos, etcétera, y allí tenés modelos bien de tipo cuantitativo. En realidad las perspectivas metodológicas de las sociales han aumentado enormemente y las nuevas tecnologías que aparecieron en las naturales también son parte de la actividad de las sociales. Así como decimos, bueno, los métodos informáticos, programación informática, inteligencia artificial, ha invadido todo el ámbito de conocimiento, ¿no? Hoy hablamos de las humanidades digitalizadas, humanidades. Te digo humanidades porque a mí me gusta diferenciar un poco entre sociales y humanidades, porque allí también tenés un poco unos límites borrosos, pero me parece a mí al menos que en las áreas de estudio de filosofía y algunas áreas de literatura, de historia de la literatura, algunas áreas de la historia hermenéutica, no son específicamente ciencias sociales, lo cual no invalida que también podamos estudiar, trabajar, publicar y generar objetos argumentativamente válidos, aunque no trabajemos necesariamente con objetos o métodos empíricos, ¿no? Que a veces es un poco difícil para algunos entender eso, básicamente. ¿Y el psicoanálisis cómo he visto? No, yo creo que esa fue una polémica histórica, Mario. Nos falta el psicólogo de la mesa ahora. Claro, fue una polémica histórica porque ahí la cuestión era, ¿es una ciencia, no es una ciencia? Ustedes recordarán a Gregorio Klimovsky, que es uno de los epistemólogos y además, bueno, un luchador por los derechos humanos, etcétera, que en su momento trabajó de la mano de los psicólogos y defendió fuertemente a la psicología frente a los ataques de otras áreas más duras. También hay que ver si la ciencia en general se define por la efectividad o por qué tipo de logros, ¿no? Y en el caso de del psicoanálisis yo creo que hay una cosa muy a favor, que es que las personas que hacemos psicoanálisis o nos psicoanalizamos, podemos decir que hay efectos prácticos, ¿no? Y si hay efectos prácticos, entonces hay algo de la teoría que está funcionando. Más allá de esto que sería como algo que se pide a veces en la ciencia, que es como, bueno, a ver de qué modo puede hacer predicciones, de qué modo puede hacer modelos que sean altamente aplicables a muchos casos. Entonces allí no, pero en con otras valoraciones sí. Y esto de que aquí llamamos ciencia, yo que me dedico a eso, a filosofía de la ciencia, siempre digo, no, es encasillar demasiado pensar que tenemos una caracterización o una definición de ciencia, porque no la tenemos hoy, y si lo comparamos con unos años atrás, unas décadas atrás, o peor, un siglo atrás, lo que entraba dentro de ciencia es algo recontra distinto de lo que hoy hacemos entrar dentro de ciencia, ¿no? Sí, desde un enfoque institucional y formal. Claro. Desde lo que es la opinión pública es un escabeche incomible ya directamente. O sea, siempre hago referencia a El mundo y sus demonios, el penúltimo libro de Carl Sagan, que hablaba de ciencias y pseudociencias justamente, ¿no? Claro. Realmente la Biblia y el calefón tenemos por ahí. Sí, ahí hay también una discusión bastante interesante, ¿no? ¿A qué consideramos conocimiento? Y de qué modo le ponemos un atributo de conocimiento científico a algo y si eso de por sí solo vale. Entonces, yo rescato mucho el conocimiento popular y las formas de trabajo que hay en muchos lados que son de aplicación práctica, de vivencias particulares, de prácticas que se transmiten de una generación a otra y que también tienen eficiencia práctica. No nos olvidemos que las prácticas medicinales casi todas nacieron de
estas prácticas antiquísimas que había de reconocer defectos en determinadas plantas, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos ver probando. Ir probando, claro, pero que la prueba empírica después, Carlos, queda y se transmite, y lo que ha sido beneficioso, justamente después puede seguir siéndolo gracias a eso, ¿no? E inclusive nosotros no tenemos tanto este problema, pero en México o en otros lugares en donde el conocimiento popular es muy fuerte y tiene una tradición muy fuerte, hay muchos problemas también con el patentamiento del conocimiento, ¿no? Que comunidades que han tenido manejo de determinadas plantas en particular, y que luego se hace un estudio empírico, ¿viste? Científico, y se aprovecha eso para generar un medicamento comercial. Y bueno, ahí aíslan el principio activo y te lo venden en pastillita. Claro. Ahí por eso digo que también hay como lo que vos decís entre ciencia y pseudociencia, eso es un problema complejo, porque uno puede valorar por una parte las prácticas de este tipo que decía antes, ancestrales, pero también, viste, en un momento uno empieza a valorar algunos comentarios o algunas ideas que funcionan como los antivacunas o los terraplanistas, ¿no? Y entonces ahí ya no podés ser muy generoso con estas ideas, porque se contraponen muy fuertemente con lo que puede empezar a pegar ahí. Esa era la pregunta, si hay pseudociencias que puedan ser peligrosas, como decía Sagan, por ejemplo, la astrología, la fenomenología, la numerología, que implican visiones que se asocian a comportamientos o a justificaciones del modo de ser que pueden ser embromadas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que en muchos casos pueden ser, los antivacunas en particular, yo creo que pueden, o sea, cuando vos tomás una determinación, sobre todo siendo padre o madre de alguien, de no vacunar porque pensás que puede hacer un daño sin ningún tipo de justificación, porque en la mayoría de los casos lo que pasa es esto, ¿no? Es una creencia no justificada siquiera. Y entonces allí sí estoy de acuerdo, los daños pueden ocasionarse en terceros. Y bueno, pero a mí de eso no me van a convencer, yo soy de Tauro. Como Gachi Pachi. Bueno, la astrología fue durante mucho tiempo ciencia. Sí. Y fue una de las ciencias de mayor impacto en la cultura. Porque antes de determinar que el Sol es parte de un sistema o que la Luna, etcétera, se estudió mucho la influencia que tenían el Sol y la Luna. Y aparte habría que haber hecho astrología antes, astronomía, perdón. Claro, pero no había distinción, ¿no? Y Sí. cuando vos decís, si estamos viendo los efectos de la Luna en muchos fenómenos, ¿no? En las mareas, en los ciclos menstruales, etcétera, etcétera. Y estamos viendo la influencia del Sol en los ciclos, ¿no? Del comportamiento de ríos, de los cambios de estaciones. ¿Por qué no pensar que Mercurio u otro planeta del sistema puede tener un efecto, ¿no? Entonces, en un esquema cultural en donde pensamos la Tierra es el centro del universo, estos son planetas que giran alrededor y que tienen efectos sobre la Tierra, no es tan inconsistente. A eso voy, ¿no? No es inconsistente. Hoy sabemos que es falso, pero sabemos que es falso eso, ¿no? Esa creencia que es falsa. Ahora, si alguien asume creencias astrológicas y eso le resulta posible, qué sé yo, a alguien en algunos casos hasta divertido, bueno, no sé, es otra cosa. No podemos pensar que hoy en día con los estándares actuales que eso es... Y que hay 12 lotes de 800 millones de personas. Claro. Que van a tener suerte de acuerdo a lo que dice el horóscopo de Clarín. Exactamente. Creo que Sagan decía que Kepler fue el último astrólogo científico y justamente demostró que la astrología no existía. Y se despidió con eso. Sí. Adriana, yo te quiero preguntar, volviendo a la Argentina, ¿qué efecto puede tener de financiamiento, de prestigio sobre las ciencias sociales en lo que sea el fortalecimiento de la democracia, como país? Bueno, primero viste que cuando uno dice, hubo en este gobierno algo en particular contra las ciencias sociales más allá de la difamación, etcétera, etcétera, y sí, también hay que enumerar que hay. Primero, los últimos pagos que se hicieron, viste, desde la agencia, de los PICT, hubo cuotas de proyectos sociales que no fueron cobradas. Vos te acordás en el decreto de febrero que se habilitaba
a poder accionar de distintas maneras sobre los objetos de investigación y sobre los proyectos de investigación, ahí ya hubo una primera maniobra. La segunda situación fue, sabemos todos que el financiamiento de la agencia está completamente parado para todos los proyectos, y sabemos también que hay 825 personas que estuvieron seleccionadas para ingresar al sistema y que hace 1 año y medio que no ingresaron. Esos son investigadores y después también hay que sumar a personal de apoyo. Entre ellos hay muchos investigadores de ciencias sociales también, ¿no? Y cuando se tienen estas miradas tan prejuiciosas, uno empieza a tener temor de cuál va a ser el sistema luego. Si se activa alguna vez el sistema de ingresos, uno dice, y vamos a estar en la misma situación en el gobierno anterior. Teníamos, ¿no?, equidad porcentual para el ingreso, no sabemos ahora si la vamos a tener o no. Y el tercer punto aquí, la otra medida fueron los proyectos en red, los PIECT. No hubo temas prioritarios relacionados con las ciencias sociales, ¿no? O sea, esa es la convocatoria nueva de la CONICET. nueva convocatoria del CONICET, que es la que está vigente todavía, a la cual se pueden ingresar distintos investigadores que tienen que conformar un grupo de 15 investigadores de al menos 3 institutos, de los cuales algunos tienen que ser de diferentes CCT, serían centros tecnológicos. Hay una serie de requisitos y todos estamos haciendo el esfuerzo de cumplirlos para poder tener algún tipo de financiamiento. Eso por un lado en el aspecto formal, Carlos, del sistema, sobre todo el sistema ligado al CONICET, ¿no? Con respecto a la visión general que se tiene, bueno, lo que, insisto con esto, lo que se tiene, además del desconocimiento, es una mirada sesgada, totalmente sesgada, porque si vos pensás en las áreas de ciencias políticas, en las áreas de sociología, en las áreas de formación de gente que está trabajando líneas políticas o de teoría política en particular, ya que mencionaste lo de la democracia, siempre ha habido y hay pluralidad teórica. Es completamente falso pensar que estas son líneas en donde la gente de izquierda, viste, los famosos zurditos en estas terminologías tan peyorativas todos que los se está woke. usando, todos los woke, están ahí. Siempre ha sucedido esto, ¿no? Además, si vos pensás cómo accede un docente a una cátedra, cómo accede un investigador a un cargo en un instituto, eso se hace por concurso, se hace por mérito de formación, por lo que hace, la trayectoria que ha tenido, no porque si pertenece a un partido o pertenece a uno o su línea ideológica es de una manera o de otra. O sea, se falsifica fuertemente en esto de lo que es ya muy tradicional, que es la penetración ideológica, ¿no? O sea, en este momento yo creo que tenemos un Goebbels, viste, Santiago Caputo es el Goebbels local, que está haciendo una maniobra muy importante de un trabajo de acción ideológica. La batalla cultural que le dicen. La batalla cultural, claro, la batalla cultural. Entonces caen las sociales como parte de un todo, en donde ese todo está completamente tergiversado, en donde esto no tiene nada que ver con la realidad de las sociales, ¿entiendes? Vos podés tener las sociales acá, en el grado de desarrollo y compromiso que se tiene en el ámbito teórico, en el ámbito de la acción que se tienen con los medios también, con el medio social, y por otro tenés esto que es una configuración ideológica que no tiene nada que ver con esto otro, ¿no? O sea, los famosos mecanismos ideológicos del Estado que son instrumentados fuertemente por métodos nuevos, por medios nuevos. No estábamos preparados, ¿eh? Yo creo que nosotros en general éramos más o somos más, viste, herederos de la Ilustración, de pensar que la razón puede conocer y puede liberarnos de los falsos prejuicios o los ídolos baconianos, pero la verdad es que esto no está funcionando así. O saber que las estrellas no nos deparan el Claro, futuro, ¿no? Pero lo que ves, lamentablemente, es que esto está funcionando, que hay una eficiencia de funcionamiento en este convencimiento ideológico de los sujetos. Ahora, Adriana, esto ya pasó
con diferentes estrategias y con diferentes estilos. ¿Qué muestra la historia con respecto a esto? Porque esto no dura para siempre. Siempre son crisis que parece el fin del mundo y después de alguna manera se llega a la razón. Ustedes de las sociales, ¿están evaluando esto como una posibilidad cierta? Y viste, es un poco un problema esto de poder ver un horizonte final, viste, ver una lucecita al final en este momento está complicado para verse, Sí. porque vos casi diariamente estás viendo una noticia que se suma a la otra y te va quedando poca capacidad de reacción. Cuando empezás a reaccionar sobre algo viene otra medida. Entonces estamos como, viste, siempre salvando la situación casi coyunturalmente y se están haciendo mecanismos, por suerte, tenés el RAICID, que es la red de todos los directores de institutos del CONICET, que está funcionando muy bien, regularmente, que se han hecho inclusive acciones legales con ciertos éxitos también. Y tenés también los directores de los CCT, que a su vez también están reunidos. Por otra parte tenés agrupaciones agremiales, agrupaciones docentes, agrupaciones estudiantiles, y uno tiene fe en la razón. Yo tengo fe en esa razón, en que vos decís, bueno, esto en algún momento el nivel de criticidad y el nivel de acción va a tener que tener algún efecto, ¿no? Me parece que hasta ahora el problema central es que el accionar fue tan fuerte, tan permanente y tan irracional, claro, tan irracional que uno no sabe cómo responder. Exactamente, o sea, entre irracional y agresivo. si vas por la ¿Viste? calle y viene un tipo y te agarra a puñete y vos no lo conocés, no sabés quién es, no sabés por qué te está pegando, ¿no? Claro. Cuesta mucho armarse, digamos. Sí. ¿no? O sea, Además, viste, si vos tendrías un discurso racional, organizado, argumentativo, vos también podés responder con un discurso semejante. A esta idea yo le respondo esto, a esto, pero acá no aparece eso, ¿no? Aparece un conjunto de ideas muy como desordenadas y que apuntan a generar una imagen rápida negativa en el otro, a lo que va acompañado un nivel de agresividad verbal, de metáforas verbales espantosas, ¿viste? Que también te cuesta, con las cuales te cuesta, digamos, dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con eso, no? Y como decía, es muy, muy eficaz porque construyen el acontecimiento a partir de cualquier hecho que suceda, como decía Eliseo. Pero a veces ni siquiera hay un hecho o hay un mensaje, es Claro. una persona o una idea, insulto, sin contexto, sin nada, es puro ruido. Cuando vos empezás a sacar todos los insultos, te quedás con un sustantivo y un montón de insultos, pero no hay una lógica, no hay fundamento. Ahora, a mí, o sea que nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntar esto, porque hay mucha gente que está escuchando el programa que acuerda con esto que estamos diciendo, que comparte, que lo entiende, pero en muchos casos, o en algunos, han votado esto, y lo que es más grave, lo van a volver a votar en unos días. Desde las sociales, ¿cómo se analiza esto de que la gente se pare, que son unos maleducados, ordinarios, crueles y violentos, pero están haciendo las cosas bien? Entonces, esto no es importante, estas barbaridades no son importantes. Lo sigo votando porque bajo la inflación. Hay una socióloga que habla de la aguja o la flecha de la esperanza, ¿viste? O sea, es una esperanza con dolor. O sea, y bueno, tengo que tener alguna esperanza. Ese es el Hay que punto, pasar ¿viste? el invierno. Claro, pese a todo, pese a que no me alcanza el sueldo, pese a todas las provisiones que estoy teniendo, pese a lo que estoy viendo en la televisión, igual tengo esperanza. Y es eso, ¿viste? ¿Qué te queda si no? Me parece que hay un fenómeno que le pasa a alguna gente. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que reconocer qué está pasando en otras formaciones y agrupaciones políticas. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Qué está pasando con la posibilidad de organizarse en contra de? Que, ¿viste? Este es otro problema que tenemos. O sea, esto también avanza
porque lamentablemente no se encuentra en un estado, o no se encuentra en general, quiero decir, en distintos tipos de participaciones políticas con muchas desventajas y con muchas excisiones. Bueno, primero comentar, el doctor Hugo Ramos manda un mensaje, saludos, muy bueno el programa, y saludo a Adriana, y dice que está escuchando y dice, me atrevo a opinar que hay algo de inédito en la negación de la importancia del conocimiento científico, tanto en ciencias sociales como biológicas, terraplanismo, antivacunas y demás. Él es politólogo y está trabajando en este tema. Yo tenía una que puede ser, como decir, ¿cree que hace falta repensar cómo estamos comunicando lo que se investiga en ciencias sociales y en las demás ciencias y acercarlo más a la sociedad? Totalmente. O sea, esto lo hemos charlado también, como cuando Carlos era director del CCT, estaba yo también en las reuniones y aparecía en general el problema de la falta de comunicación habitual que tenemos desde los organismos, ¿viste? De institutos, etcétera, para comunicar mejor lo que se está haciendo, porque en realidad se está haciendo mucho de investigación básica, de investigación aplicada, de relaciones con determinadas instituciones, con transferencia tecnológica central. Ha habido durante estas décadas un montón de logros y no llegamos, la verdad es esa, no llegamos en general al sujeto común. El sujeto común no reconoce la idea de instituto, de CONICET, etcétera. Estamos muy lejos. Y en parte, y en esto a lo mejor tenemos también que hacer un poco de autocrítica, las normativas internas del sistema de investigadores de las ciencias en general ha sido, una de autoexigencia, de nivel alto y sobre todo de publicación periódica abundante, que no es en otros lados así, ¿viste? Los indicadores que te exigen tanto esfuerzo para la publicación también son indicadores que te permiten avanzar en el sistema, pero a su vez también te van distanciando mucho de este ámbito de comunicación más espontánea o más abierta para el resto de la gente, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Excelente, Muchísimas gracias, muy buena la nota, gracias por la visita. No, al revés, gracias a ustedes. Y queda para mucho más también, así que bueno, esperamos tenerte en otra ocasión.